comunicarnos por este medio y coincidir nuevamente en un espacio académico como es el primer conversatorio en torno a la historia de Palenque y su región. Bueno, en esta ocasión nos acompaña de manera virtual la doctora Ana María Parrilla Cuerne. Ella es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias de Chiapas. Ha escrito diferentes artículos. Su producción es amplia, en la cual incluye artículos, libros, capítulos de libro, todos sobre la historia colonial de Chiapas. Entre ellos podemos destacar algunos. Ha escrito junto con Jesús Héctor Trejo un texto que se llama Pedro Quesada, del campo de batalla a la burocracia americana, un ejemplo de versatilidad correspondiente de 1784 a 1833. En esta también fue publicada en el espacio Tiempo y Forma una serie de historia moderna en el 2017. También está otro trabajo de ella en coautoría con el doctor César Nicolás Gutiérrez Cruz, que se denomina Alcaldes y Subdelegados de la Intendencia de Ciudad Real de Chiapas, autoridades enfrentadas en vísperas de la independencia, publicado en una revista que se llama Pueblos Frontera Digital en 2018. De la misma manera está el texto La conformación de las subdelegaciones de la Intendencia de Ciudad Real Chiapas en Rafael James Fernández Sotelo, publicado en subdelegaciones novohispanas, la jurisdicción como territorio y competencia del Colegio de Michoacán. Entre ellos también podemos encontrar la Fiscalidad Municipal de los Albores de la Intendencia de Chiapas, correspondiente de 1800 a 1830, publicado en el trabajo coordinado con Aarón Bola y en un libro que se llama Historia y Historiografía del siglo XIX en Chiapas y Guatemala, publicado por Simsur UNAM en el 2020. Y podemos destacar también los trabajos sobre la inundación de Ciudad Real, Chiapas, en 1785, la gestión de una desgracia, publicado en el texto de Virginia García Costa y Raimundo Padilla Lozoya como coordinadores, en el libro Historia y Memoria de los Huracanes y otros episodios hidrometeorológicos y extremos en México. Este fue publicado en el CIESAS y por la Universidad de Colima y la Universidad de Veracruzana en el 2021. Así podemos seguir hablando de una serie de trabajos de la doctora. Son varios, entonces para no aburrirlos ya nada más termino con esto. Ella actualmente es profesora de Historia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, colaborando en los posgrados también de la misma universidad y compañeras también de trabajo en el mismo posgrado, en la cual compartimos con la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Por último, es corresponsal en Chiapas de la Academia Mexicana de Historia y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 en México. Entonces, le demos un fuerte y caluroso aplauso y una bienvenida para que nos acompañe a la doctora Ana Parrilla. Muchas gracias y adelante. Bueno, no sé si me escucho muy bien porque hemos tenido la desgracia de que se ha parado aquí el camión de la basura al lado de mi casa y bueno, es una pena, pero bueno, es parte de esta otra forma de participar en los eventos. En primer lugar, quisiera darle las gracias al municipio de Palenque por esta invitación. También, por supuesto, a Michael, que fue el puente de comunicación, me imagino, que también me imagino que ellos fueron los que pensaron y iniciaron esta actividad. A ambos, pues les doy las gracias por invitarme y bueno, pues ya que este acto de hoy está siendo bastante extenso, voy a empezar sin más, pues lo que un poco quería comunicarles. Esta presentación que he hecho, bueno, como han visto, pues he trabajado bastante en la Intendencia de Ciudad Real, que abarcaba la subdelegación de Palenque, y bueno, quise elegir este tema
me imagino que es un tema de interés para las personas pues, que son palentanos y que viven en Palenque. Un poco cómo se fue constituyendo el territorio que ustedes habitan y históricamente cómo se fue organizando esta territorialidad. Entonces, bueno, me gusta también poner este mapa porque, bueno, aunque conocemos Chiapas, pero en este mapa se aprecia precisamente cuál es la geografía de Chiapas, cómo está constituida. Y creo que aunque a veces, ustedes, mejor que yo seguramente, que son chiapasecos, pues conciben perfectamente su estado, pero creo que este mapa nos da una idea de las dificultades geográficas que tiene la comunicación entre las diferentes regiones y las diferentes áreas. Y digo esto porque evidentemente, no sé si se ve al puntero cuando lo utilizo, pero bueno, evidentemente en el norte ya son las zonas llanas, digamos, del estado, las últimas zonas llanas del estado, es donde pues, se sitúa Palenque. Veremos que bueno, su relación, su comunicación con otras zonas del estado pues es bastante complicado, de manera que incluso en el día de hoy, como ustedes bien saben, pues su relación está más enfocada hacia Tabasco que hacia el propio Chiapas. Seguramente muchos de ustedes cuando tienen que arreglar ciertos asuntos o hacer ciertas compras, van y se dirigen a Tabasco más que venir pues, a Tuxtla o a San Cristóbal. A ver si puedo pasar mi poblador. Pues arriba un momento, por favor. A ver, que no me doy cuenta cómo puedo pasar esto ahora. El Zoom no lo he utilizado mucho y me parece que esto debe ser un problema. A ver. Nada más te puede dar siguiente. Ya, pero es que no puedo ahora, espérate, que ahora ya salió, pero bueno, da igual. Solo comentarles que lo primero que quería hacer era dar unos antecedentes de la contextualización, un poco de cómo estaba Centroamérica. Recordemos, no sé, como no he podido estar presente, no sé muy bien qué he hablado en las anteriores presentaciones, pero bueno, como ustedes sabrán, pues Chiapas, el territorio que conocemos como Chiapas, pertenecía a la audiencia de Centroamérica. De Guatemala, perdón. Y esto quiere decir que todo este territorio de Centroamérica estaba unido en una sola jurisdicción, es decir, un territorio con un poder que estaba centralizado en Guatemala. Y a su vez ese territorio se dividía en diferentes formas territoriales que van desde gobernaciones, corregimientos, alcaldías mayores, etc. En 1650, Chiapas era una alcaldía mayor y constituía un solo territorio, una sola jurisdicción. El Soconusco, por su parte, era una gobernación que dependía directamente de Guatemala. Y por lo tanto, su historia y su conformación va a tener ciertos tintes diferentes a los que va a tener el resto de Chiapas. Por otro lado, pues ven ustedes que más adelante este territorio les quise poner estos dos mapas, porque como verán en 1780 de la conformación territorial de la audiencia de Guatemala había cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los territorios a lo largo del tiempo van cambiando y por lo tanto la relación entre cada uno de los espacios con ese territorio y con las autoridades de los territorios van a ser diferentes. En esta imagen de 1780 ya vemos que el territorio de Chiapas se había dividido en dos y teníamos dos alcaldías mayores, que eran la alcaldía mayor. Vamos a ver el territorio de lo que hoy es Palenque, el pueblo de Palenque, el pequeño pueblo de Palenque entonces, ¿no? Porque en ese momento el pueblo más importante era Tumbalá, y la alcaldía mayor de Tuxtla, que la vemos aquí. Bueno, porque ese territorio tenía ciertas características. Bueno, pues recordemos que pues atravesaba el Camino Real, pero aparte Tuxtla pues tiene otras características geográficas, otras características económicas, y por lo tanto veía necesario que para su mejor atención se creara una autoridad en ese territorio, de manera que no tuvieran que ir a dirimir todos sus asuntos a Ciudad Real, que es lo que hoy es San Cristóbal de las Casas, ¿no? Esta división tardó varios años
caracterizaba el territorio de lo que hoy conocemos como Chiapas eran las famosas provincias. La provincia de los Queles, la provincia de los Cendales, la provincia de los Soques, la provincia de los Llanos, que finalmente hacían referencia a características no solo sociales y políticas comunes, sino sobre todo eran divisiones de tipo religioso. No sé si esto les ha hablado un poco Maiko anteriormente, pero eran estas divisiones religiosas quizás las que tenían un mayor peso dentro del territorio para la vida local, para la vida común. Cuando vemos los documentos dicen, no, pues la provincia de los Cendales pasaba tal cosa, en la provincia de los Queles pasaba tal otra cosa, ¿no? Y bueno, pues recordemos muy bien que cuando se habla de la rebelión que se produjo en los pueblos de los Cendales, hablamos de la rebelión de los Cendales y no hacemos referencia a una división estrictamente política, sino a esa división religiosa que se va a mantener a lo largo de muchos años, desde al principio de la colonia, digamos, durante varios siglos, 2 o 3, se mantiene esta división. Estas divisiones que se van a solapar. Si algo caracterizaba las monarquías de ese momento era que para las personas de hoy en día esto parecía un caos. Un caos porque se solapaban diferentes divisiones. La iglesia tenía sus divisiones, las cuestiones políticas tenían sus divisiones, las cuestiones judiciales tenían otras divisiones, los tribunales de justicia. Entonces pareciera que como hoy se hace hoy en día para hacer los mapas, eran diferentes capas que se superponían. Pero también pensemos que las personas que habitaban en ese momento sabían perfectamente a quién se tenían que dirigir para dirimir sus asuntos. Ellos sabían perfectamente. Y como ven en este mapa, que es un mapa de Jan de Bosch, de uno de los libros de Jan de Bosch, se representa perfectamente el pueblo de Tumbalá. El pueblo de Tumbalá, que, como les digo, a lo largo de la colonia va a ser el pueblo más importante de esta región. Palenque ya estaba, ya se había formado en el siglo XVI, que esto creo que es algo de lo que ya les ha hablado Marco, y por lo tanto era un pueblo pequeño que existía en este pequeño territorio. Algo muy importante a tener en cuenta en estos antecedentes, y que creo que más adelante lo voy a decir, pero quiero que, bueno, no, vamos a ir en orden. Algo que quiero que tengan en cuenta en estos antecedentes son las rutas comerciales, porque la constitución o la conformación de esas rutas comerciales va a hacer que los territorios alcancen una mejor situación o que realmente se conviertan en territorios aislados. En este territorio, 3 son las grandes rutas que van a existir ya desde algunas de tiempos prehispánicos, bueno, creo que todas desde tiempos prehispánicos. Las más generales eran el Camino Real, que venía por la costa hacia Oaxaca, por la zona del Soconusco. Luego tenemos el Camino Real, que atravesaba lo que hoy en día es la Depresión Central, que todos conocen muy bien. Este es el más conocido del Camino Real, en el que había unos ciertos pueblos que a lo largo de la colonia van a ir desapareciendo y que son pueblos que están situados en lo que hoy es la frontera de Guatemala, digamos. Y luego había otra ruta, que era una ruta en principio secundaria, pero una ruta también bastante transitada, que iba desde Comitán hacia Ocosingo y hacia la zona de Tumbalá y salía hacia Campeche. Esta ruta ya estaba establecida, pero era una ruta secundaria, una ruta que no se utilizaba mucho en los primeros años o los primeros tiempos de la colonia. Pero esa ruta, con el paso del tiempo, va a ir adquiriendo una importancia, una gran importancia, y esto hará que realmente el pueblo de Palenque despunte como una de las zonas del comercio, uno de los puntos específicos del comercio, uno de los puntos más importantes. ¿Qué pasaba en Chiapas antes de 1786? ¿Qué pasaba antes de 1786? Bueno, a nivel mundial, decirles que lo que pasaba, bueno, no a nivel mundial, a nivel del Imperio Español, lo que pasaba es que había habido un cambio dinástico.
¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que reinaba una familia, que era la familia de los Habsburgo, y esta familia, bueno, pues Carlos II fue el último rey de los Habsburgo, fue un rey que debido a que al casamiento entre primos en primer grado, familiares, porque las monarquías que se casaban entre ellos, esto hizo que Carlos II fuera una persona que nació con muchas dificultades físicas. Se ha hablado mucho, porque se le llamó incluso el rey bobo, se ha hablado mucho de que Carlos II era una persona falta de inteligencia, etcétera, etcétera. Y bueno, parece ser que falta de inteligencia no está. Lo que estaba era falto de otras cosas. No podía engendrar hijos, no podía cerrar su boca porque tenía mucho prognatismo, sufría de muchas enfermedades, cada cual más terrorífica y ponzoñosa. Y pues Carlos II, debido a esta situación médica, no podía engendrar hijos y por lo tanto no había quien le sucediera en el trono. Después de una guerra que se entabló en Europa para ver quién era su sucesor, llegó una nueva dinastía que fue la de los Borbones. Y con los Borbones, que era una dinastía francesa, que venía de Francia, se iniciaron una serie de reformas desde 1735 más o menos. Empezaron una serie de reformas que quisieron implementar en América. ¿Por qué? Porque los Borbones realmente se dieron cuenta que no sabían nada de lo que pasaba en América, no tenían ni idea. Los Habsburgo habían hecho una forma de gobierno en la cual lo que se hacía era respetar los diferentes reinos. Los unían a su monarquía, pero respetaban las peculiaridades de cada uno de los reinos. Y esto se ve en España estupendamente porque, por ejemplo, Cataluña, que ahora pide la independencia, en la época de los Habsburgo, pues era un territorio donde se hablaba catalán, donde tenían sus propias costumbres, etc. Cuando llegan los Borbones dicen, no, esto no puede ser. O sea, lo que tenemos que hacer es unificar todos los reinos y que todos sean iguales. Todos vamos a hablar castellano, todos vamos a tener las mismas costumbres, todos nos vamos a vestir de la manera europea. Y empiezan una serie de transformaciones cuya finalidad, entre otras muchas, que no solo eran de tipo cultural, digamos, estaba pues el controlar las finanzas de las tierras. Y esto va a llevar a que en 1786 hagan un cambio significativo en su política, un cambio que va a afectar directamente a América, pero cuya finalidad era, como les digo, controlar los territorios americanos, controlar los ayuntamientos que hacía cada uno lo que le daba la gana, controlar a la gente, controlar la fiscalidad, porque se dieron cuenta que en América había mucho dinero y que no se habían dado cuenta, que pensaban que solo era la plata de Nueva España. Y no, resulta que las cajas en donde se incluía el dinero, digamos, de los ayuntamientos y sobre todo los cabildos indígenas, pues que tenían mucho dinero y que entonces la corona no estaba recibiendo ese dinero. Ese dinero era muy importante para la corona porque en todos estos tiempos la corona estaba siempre en guerra con Inglaterra, entonces necesitaba realmente muchísimo dinero para hacer frente a estas guerras que estaban sucediendo. De hecho, uno de los elementos que detonan todos estos cambios es una guerra que se llama la guerra de la oreja de Jenkins, que es, bueno, me encanta por el nombre, que es un conflicto que se da entre Inglaterra y España, y bueno, pues ahí un señor va a decir que los españoles, en Inglaterra, decir que los españoles le habían cortado una oreja y esto se convirtió en un problema diplomático enorme. Pero bueno, a lo que voy es que todas estas circunstancias llevaron a que hubiera un cambio significativo en la población. En el caso de Chiapas estaba en un momento un poco crítico, digamos, ¿no? Estaba en un momento crítico por diferentes circunstancias, entre ellas porque resulta que Chiapas no tenía un ayuntamiento de españoles. Todos los cabildos que existían eran cabildos de indios. Y esto no tendría por qué tener ningún problema, pero sí lo tenía porque en realidad los cabildos de indios estaban controlados por los ayuntamientos de españoles. Al no haber ayuntamientos de españoles, el que controlaba todo el territorio precisamente era el alcalde mayor, del que hablé anteriormente. Y claro, esto se hizo un caldo de envidias y un caldo de deseos de pues, el alcalde mayor, porque además, bueno, controlaban el comercio,
controlaban el fraude en el comercio y controlaban una serie de cosas que, bueno, que si hubiera habido ayuntamientos españoles hubieran tenido que compartir un poco más los dividendos de todo este comercio. El caso es que se van a hacer una serie de reformas de las que, bueno, quizás no viene al caso mucho hablar aquí porque son reformas muy generales y, bueno, nos llevaría mucho tiempo, pero sí decir que se empezó a hacer estos cambios. Uno de los cambios que se hicieron fueron cambios en cuanto a la estructura territorial de la Real Hacienda. Y como ustedes verán, en estos cambios, estamos hablando ya de 1800, pero entre estos cambios va a tomar un papel muy importante el sitio de Palencia, como un lugar estratégico. Y ahora vamos a desgranar un poco por qué va a suceder esto. Bueno, esto es un poco un mapa de cómo estaba o cómo se conformaba la Intendencia de Ciudad Real, y en este mapa lo que es interesante es que se ven punteados, no sé si lo alcanzan a ver, los caminos que llevaban o que cruzaban Chiapas, y uno de ellos, como les decía, pues en este camino que llevaba por el pueblo de Salto de Agua, del que voy a hablar dentro de unos minutos. Durante este momento de las intendencias, el territorio de Chiapas se conformó de esta manera. Se crearon 3 espacios que se llamaron subdelegaciones, y vamos a ver, esto fue la intendencia de Ciudad Real, digamos, ¿no? En un mapa moderno donde, bueno, las fronteras habría que tomarlas con cuidado, pero bueno, esto es cómo se podría concebir la intendencia de Ciudad Real. Lo que se hizo fue dejar las 2 alcaldías mayores, la de Tuxtla y la de Ciudad Real, y unir la gobernación del Soconusco. En este momento es cuando por primera vez el Soconusco va a quedar unido, digamos de alguna manera, a Chiapas, y no va a quedar unido a Guatemala. Es la primera vez que esto sucede, y bueno, pues el Soconusco era un lugar bastante poco poblado. Es una pena que tenía un mapa, pero se me ha olvidado ponerlo, en la que vemos que en realidad los pueblos de Chiapas, o sea, no estaba realmente poblado todo el territorio de Chiapas. Chiapas contaba con grandes despoblados, y en realidad lo que estaba poblado era esta parte central, digamos, la parte de la depresión, los saltos, un poco la zona norte, y en el caso del Soconusco, pues la población se concentraba en el norte y en el sur, dejando un espacio muy amplio, digamos, que no estaba poblado. Pero bueno, lo importante aquí es que se hacen estas subdelegaciones que van a depender todas ellas de Ciudad Real. Ciudad Real se va a volver en ese momento el foco más importante. Y es precisamente durante este periodo cuando Palencia realmente va a empezar a ganar protagonismo. Y lo va a empezar a ganar porque el primer intendente, que era Agustín de las Puertas Sayas, decide fundar un pueblo que es el pueblo de Salto de Agua, pues, cercano a Palencia, ¿verdad? Salto de Agua se funda, si no recuerdo mal, en 1792, y incluso existe un dibujo muy bonito, una exfoto, donde se ve al intendente, Agustín de las Puertas Sayas, que fue a fundar el pueblo, y bueno, le cayó un rayo, y el rayo partió una rama de un árbol, y él se salvó de milagro. Entonces, bueno, para agradecer a Dios este milagro, digamos, se hizo ese exfoto que existe, que es muy bonito, que está en el Archivo General de Indias, pero bueno, que se puede ver porque creo que está publicado, ¿no? En varios momentos ahí en el internet. Entonces, con la fundación de Salto de Agua, realmente es cuando esta zona va a tomar importancia. ¿Y por qué va a tomar importancia? Va a tomar importancia sobre todo porque ese camino secundario, ese camino que en principio a inicios de la colonia no iba a tener una importancia mayor, va a adquirir esa importancia porque se ve que ese camino era el que mejor podía conectar la zona de Campeche y Tabasco con Guatemala. Incluso en tiempos anteriores, en 1778 aproximadamente, ya un oidor de Guatemala había hecho una propuesta de que se tomara este camino y que desde la corona
se permitiera el comercio por esta ruta y que los productos de España no llegaran al puerto de Omoa. El puerto de Omoa era el único puerto en el territorio de América Central al que podían llegar los barcos españoles. De manera que en Guatemala, los productos que llegaban a Guatemala llegaban a Veracruz y de Veracruz tenían que trasladarse en recuas de mulas, con tameles, hasta los diferentes territorios de Guatemala. ¿Por qué? Porque el puerto de Omoa en realidad trabajaba con dificultad porque, bueno, pues estaban los piratas ingleses en Belice y estaban los corsarios y los barcos tenían muchos problemas para llegar y, bueno, era una ruta dificultosa, incluso marítimamente. Y pues se había propuesto que realmente la mejor ruta de entrada de los productos era por esta ruta fluvial, porque es una ruta fluvial que hasta ese momento se había considerado, como les digo, secundaria, ¿no? Porque estaba alejada de los centros más importantes. Pero ya durante estos años hay un pueblo también que va a alcanzar una importancia grande, que es el pueblo de Comitán, en los llanos, que conectaba Quetzaltenango, es decir, Guatemala, con precisamente Ocosingo y más adelante conectaría con la zona de Saltoyán. Eso no lo sabe. Este sería, aunque la división en inicio era solo en tres, un poco los colores no son los más adecuados para verlo bien, pero en Chiapas llegó a haber 12 divisiones que fueron 12 subdelegaciones. Y precisamente por la importancia que alcanzó Palenque, se decide que una de estas subdivisiones, una de estas subdelegaciones, sea la subdelegación de Palenque, que se crea en 1804, si no estoy mal. ¿Por qué Palenque se empieza a considerar un lugar importante? Decidí un poco enfocarlo en estos factores porque pues, es una historia compleja y larga y de esta manera nos daremos cuenta un poco de por qué este territorio, por qué Palenque de repente empieza a ser este territorio tan importante. Solo decirles que si recuerdan la diapositiva donde les ponía la Real Hacienda, la receptoría de alcabalas, las alcabalas es un impuesto que se cobra, es un impuesto aduanal, lo que sería un impuesto de aduana. Es un impuesto que se cobra cuando los productos transitan de un lugar a otro, ¿no? Entonces, esta aduana en principio estaba en Tuxtla, pero hay un momento en que el receptor de las aduanas dice, en realidad en Tuxtla no estamos teniendo gran trasiego de mercancía. Donde realmente el trasiego de mercancía es muy importante es en el territorio de Salto de Agua. O sea, es por ahí, de Ciudad Real se está yendo hacia Salto de Agua. De manera que el centro importante, el centro rector comercialmente de esta nueva territorialidad de la intendencia se va a trasladar desde la zona central, desde la depresión central, hacia esta zona norte y este. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, entonces para controlar el trasiego de mercancías, lo que vamos a hacer es trasladar esta receptoría de alcabalas a Ciudad Real, porque ahí es por donde pasa el tráfico. Uno de los factores más importantes para que nos indican la importancia que llegó a alcanzar Palenque, lo vemos en estas dos tablas. Por ejemplo, vemos que ¿dónde está Palenque? Que ya no está aquí. Por ejemplo, vemos que Palenque tuvo una población fluctuante, pero lo que nos damos cuenta es que mientras que en el inicio del siglo XVIII la población era de aproximadamente 1000 personas, que no es nada desdeñable, ¿no?, de cómo había crecido la población desde los inicios de la colonia, de las que seguramente les ha hablado Marco, vemos cómo llegó a tener en la época en que se creó Salto de Agua hasta 4.553 personas. Y bueno, luego fue cayendo, pero lo que sí vemos, si ven el resto de los pueblos, lo que sí vemos es que
a mediados del siglo XVIII se va a dar una explosión de población. Y esta explosión de población es un crecimiento demográfico muy importante. Mejoran las circunstancias y la población de repente crece. Después de un tiempo terrible en el que hubo epidemias de viruela múltiples, en que hubo problemas de langosta, epidemias de langosta muy grandes también, que abarcaron casi todo el territorio de Chiapas. Problemas con huracanes, problemas con muchos problemas de índole también natural. Después de ese periodo realmente complicado, que fue sobre todo 1771, y de ahí que en 1778 veamos que la población de Palenque había descendido a 264, cuando entonces, antes eran 1045, debido a estos problemas de epidemias y de problemas naturales, lo que va a pasar es que ante un momento tranquilo, digamos, la población va a empezar a crecer. Va a empezar a crecer exponencialmente. Unos dicen que, bueno, que este conteo de población mejora porque los administradores de la intendencia eran buenísimos y contaban mejor a los tributarios que anteriormente. Y ese puede ser uno de los motivos. Pero realmente también la población creció. Creció, pero además no solo creció, sino que otra parte de la población importante se trasladó. Y el pueblo de Palenque, como ven en la segunda tabla, el pueblo de Palenque no era un pueblo indígena realmente. El pueblo de Palenque se hace un pueblo muy importante, pero un pueblo que sobre todo está habitado por ladinos y españoles. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque cuando crece la población, resulta que el territorio cultivable pues escaseaba el territorio cultivable de las zonas, digamos, históricas donde se cultivaba. Y entonces la población empieza a buscar nuevos espacios de cultivo. Y entre esos nuevos espacios de cultivo, efectivamente está este territorio conformado por Tumbalati, Palenque y toda esta zona norte, digamos, noreste de la intendencia de Ciudad Real. Entonces, lo que tenemos es que se va conformando una población. Si vemos aquí Palenque, estamos hablando de que la mitad de su población era de españoles y ladinos, no necesariamente indígenas. Entonces, es una población, como les digo, que está mezclada, digamos, no es una población indígena como eran otras, como era Tumbalá, por ejemplo, que era una población de un componente mucho más indígena. Y solo como un dato para que nos hagamos idea, en general Chiapas tenía una población indígena del 80%. Quiere decir que la cantidad de españoles que había en Chiapas en ese momento, la intendencia de Ciudad Real, era de cada 100 personas, 80 eran indígenas y 20 eran españoles y ladinos, porque ahí entraban españoles y ladinos. Entonces, lo que tenemos es un movimiento de población, personas que están buscando nuevos territorios para cultivar, porque realmente la situación en otros territorios era muy complicada. Y aquí he extraído un fragmento que aparece en un artículo que escribió José Javier Villafuerte, que es otro compañero de aquí de la gama más o menos de Maipo, que es un buen investigador de la colonia. Recoge este fragmento de un documento donde nos indica o vemos realmente cuál era esta situación en el centro y los altos, ¿no? ¿Cuál era la presión? Dice, los pedazos de tierra que los indios tienen cultivados, estos San Juan Chamula, son muy cortos y reducidos, igualmente estériles, situados en la mayor altura y por lo mismo expuestos a hielos que no les pueden prometer la más grande seguridad de sus cosechas. Esta es la cosa que los obliga a vivir dispersos por los montes en solicitud de tierras útiles. Es decir, la cantidad de personas que vivían en San Juan Chamula, que además era uno de los lugares más poblados de la intendencia de Ciudad Real, la presión era tan alta que la gente ya tenía que cultivar en las zonas altas de los cerros. Y como la situación climática no era muy adecuada en ese momento, las cosechas eran muy pobres. Entonces
se movió población hacia otros lugares. Aquí les presento un mapa muy interesante y en este mapa muy interesante vemos precisamente cómo estaba el camino. Una cosa muy importante que va, o un factor muy importante, algo que va a suceder, es que había pueblos del sur, de la independencia, pueblos que habían quedado despoblados. Por ejemplo, Espalda. Este pueblo que había sido muy importante, Opinula, ¿cómo se llama? Espalda y, bueno, unos pueblos que había ahí en el sur, ahora mismo se me ha ido el nombre. Quedaron completamente despoblados durante la época colonial, precisamente por las epidemias, de manera que se tuvieron que buscar otras rutas alternativas. Y no solo eso, sino que bueno, también había sus problemas internos. Y vemos como el camino real, que en un inicio sorteaba Ciudad Real, porque uno de los problemas de Ciudad Real es que estaba fuera de todas las rutas de comercio en los primeros años de la colonia. Resulta que al desaparecer estos pueblos, el punto, digamos, de confluencia del comercio va a ser Comitán, que aquí no lo vemos, pero bueno, créanme que aquí está Comitán. Y luego, pues iban hacia Ciudad Real, subían, iban hacia Catazajá, por ruta y salían a la laguna de Perú. Esta ruta de comercio también se hace muy importante por otro aspecto, y es que esta, ¿sí? Se va a terminar esta liga, pero puede conectarse a la segunda porque ya solo queda menos de un minuto, entonces se recomienda. Una hora. No, pues muy rápido. Pero bueno, cuando se acabe, me conecto. Sí, a la segunda liga. Vale. El caso es que, bueno, solo para dejar esto, así a ver si me da tiempo, debido al conflicto que se daba en la segunda mitad del siglo XVIII entre Inglaterra y España, el comercio. Ya estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, pues voy a poner esto para terminar ya. A ver, tampoco es que lo pongan aquí con datos y cosas. Ya estoy compartiendo, creo, la pantalla. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, debido a los problemas entre Inglaterra y España, el comercio del Golfo de México se cerró. Se cerró pues por lo mismo, ¿no? Que los barcos piratas, los barcos ingleses estaban esperando a los barcos españoles para asaltarlos debido a la guerra que se estaba desarrollando aquí en el Golfo de México. De manera que esta ruta se hizo la ruta más fácil para llevar la mercancía desde la laguna de Terrunos hacia Guatemala e incluso hacia otros territorios de Centroamérica como era El Salvador. Aquí tenemos un poco más concentrado, digamos, en este trasiego a lo largo de la ruta donde vemos los pueblos. ¿Esto qué hizo? Bueno, en realidad esta ruta de comercio que se hizo tan importante, no solo se hizo importante por el comercio legal, sino que también se hizo muy importante por el comercio ilegal. Por esta ruta de comercio también transitaban todos los artículos fraudulentos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran artículos que se traían a través del contrabando. Y realmente el contrabando era una de las actividades más importantes. Una cosa
que se me olvidó decir es que mientras en el centro de Chiapas había un problema muy grave, porque digamos que la ganadería había ido en decremento y había ido en decremento por una de las políticas que surgieron desde Guatemala, y además que la cochinilla, que era otra de los artículos, digamos, que la tinta que se llevaba a España, pues se vio que en España dejaron de comprar eso, porque no era de muy buena calidad. Entonces desde Cádiz decidieron que no iban a invertir en la tinta chiapaneca, sino que había otros lugares donde realmente se producía esta tinta de mucha mejor calidad, y entonces pues mejor abandonaron este comercio. Esto hizo que realmente el comercio legal decayera frente al comercio ilegal. Pero también que el comercio del centro de Chiapas decayera en favor de esta otra ruta por la que era más fácil transitar. Sobre todo era más fácil transitar porque parte de ella se hacía por el agua y por lo tanto pues no había que pagar a los camiones, sino que se utilizaban botes. Y Palenque se va a hacer este punto también importantísimo en todo este trasiego, porque además Palenque se va a convertir en un lugar, un espacio donde se cultiva mucho cacao. Cacao de buena calidad que va a competir con el cacao del Soconusco, que había decaído muchísimo ya para esa época, que habían tenido muchos problemas con diferentes plagas y diferentes problemas, y esto benefició a estos lugares del norte. Entonces, como vemos, a lo largo de este territorio se va a hacer, va a despuntar Palenque. Una cosa que también quería comentar es que este no fue el único pueblo que despuntó. Salto de Agua se hizo muy importante, pero también Catazajá, que está muy cerca de Palenque, se hizo un punto muy importante, e incluso se crearon otros pueblos, como fue el pueblo de Nacastlán, que hoy en día es Altamirano, y que se hizo también un punto importantísimo. ¿Por qué estos puntos son importantes? Porque realmente cuando se hacía todo este tránsito de mercancías se necesitaban lugares donde pernoctar, lugares donde se pudiera descansar, y lo que vamos a ver a lo largo del siglo XVIII y principio del siglo XIX es que se van a llevar a cabo muchas construcciones de mesones, construcciones de casas de cabildo, construcciones incluso de puentes o propuestas de construcciones de puentes en algunos de los ríos, como era el puente de Saconejá o en otros estados. Entonces lo que vamos a ver es que realmente en este periodo se están ahora sí que echando pues todas las ganas para alentar este cambio, ¿no? Y no solo eso, sino que posteriormente vamos a ver que al principio de la época independiente también va a tener un lugar muy importante en el desarrollo del Estado. Pero sobre todo, y algo muy interesante, es que este trasiego realmente va a reforzar la idea de que Palenque mire hacia Tabasco. Entonces, Palenque siempre va a quedar unido irremediablemente a la economía de Tabasco, a incluso depender un poco de lo que sucede en Tabasco. Y bueno, esto es solo para finalizar un poco, decir que esta realmente va a ser una época de bonanza, ¿no? La colonia en Chiapas, a diferencia de otros estados, cierra con un superávit. ¿Qué quiere decir esto? Con más dinero, con suficiente dinero. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Por qué Chiapas de repente se vuelve tan pobre durante los primeros años de la independencia? Pues en realidad Chiapas se vuelve muy pobre en los primeros años de la independencia, pues porque se rompe el modelo anterior y no se continúa con las actividades. Realmente existen unos años, entre 1821 y 1824, en los que los diferentes territorios están buscando poder situarse, digamos, en el poder, ¿no? Y entre ellos, pues también está Palenque, porque en Palenque se va a constituir el primer ayuntamiento constitucional en 1821,
con aspectos muy interesantes, ¿no? que tienen que ver con la propia población, que eso daría paso a otra presentación, y que realmente pues, también va a buscar su lugar especial, su lugar de poder dentro de la nueva conformación del Chiapas. Y ahí lo dejo porque yo me he rodeado muchísimo y creía que iba a durar un poco. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a una serie de preguntas. Entonces, para el público. Sí, porque tú has quedado así muy. Sí, que el público está atrás de mí. Bueno, muchas gracias por la exposición de las que nos acaba de exponer, desarrollar. No sé si alguien quiere intervenir y comentar algo en relación a la exposición de Ana María Pavilla. ¿Un comentario en relación a esto? Bueno, mientras se animan, no sé. Muy bien, ¿sí? Quiero reiterar lo que dudan para que lo escuchen. A ver, Hola, me llamo Rubén Vera. Hace unos momentos, en la exposición de Michael, se reafirma que Palenque 1821 se constituye como ayuntamiento constitucional. Tal vez, bueno, la palabra ayuntamiento deriva de las Cortes de Cádiz y de los cabildos, pues. Pero lo constitucional me queda en duda, no sé si se refiere a la Constitución de Cádiz o se refiere, porque la Constitución ya en Chiapas, pues de las primeras es, si mal no recuerdo, pues en 1800, bueno, después de la independencia, hay una primera constitución y luego se reafirma con la constitución del 57. Creo que su duda es si la creación del ayuntamiento será con la de Cádiz, la de la constitución del Estado. Sí, lo que me refería a la Constitución de Cádiz. En realidad la Constitución de Cádiz, a diferencia de otros espacios, por ejemplo en Yucatán, cuando se hizo la Constitución de Cádiz de 1808, todos los ayuntamientos indígenas, digamos, quieren transformarse rápidamente en ayuntamientos constitucionales, ¿no? Porque eso les da otras prerrogativas, de las que se podría hablar, pero bueno, esto también es un poco extenso. En Chiapas no ocurre eso, y no ocurre eso porque desde Ciudad Real, o sea, desde San Cristóbal, hay un padre que se llama Ambrosio del Llano, que era un padre que era obispo, tenía un poder muy importante, decide que los indígenas no tienen la capacidad como para poder aplicar la Constitución de Cádiz. Y entonces se guarda la información y no se la da. ¿Qué pasa? Que cuando la Constitución de Cádiz está vigente entre 1808 y 1812 y 1814. Termina ese periodo y el único pueblo que se ha hecho ayuntamiento constitucional es Ciudad Real. En el segundo periodo constitucional que empieza en 1820, es entonces cuando los pueblos de Chiapas empiezan a proclamar sus ayuntamientos constitucionales. Y dense cuenta, tan rápido como esto, es que no les tengo ni a empezar, porque en diciembre de 1820 llega una orden de Guatemala diciendo, por favor, todos los pueblos que superen las 1000 años, etcétera, etcétera, que hagan sus ayuntamientos constitucionales. Y acuérdense que en 1821 se declaró la independencia continental. O sea, que estuvieron estos ayuntamientos primeros constitucionales, estuvieron vigentes un año, vamos a poner. Pero sobre el ayuntamiento constitucional de Palenque hay un par de documentos muy interesantes que hablan de la dificultad de proclamar este ayuntamiento constitucional. ¿Y por qué? Porque en los territorios como Palenque, donde la población no es mayoritariamente indígena, evidentemente surge una competencia entre los españoles, los ladinos y los indígenas por quién va a controlar el ayuntamiento constitucional.
al final ganan los ladinos, me parece. Entonces, es una población que ahora sí que aunque tiene una de los restos arqueológicos prehispánicos más conocidos a nivel mundial, en realidad la conformación del pueblo no es mayoritariamente indígena. Es población ladina y española. Bueno, en ese momento, claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Pregunta acerca del tema? Bueno, yo sí quiero hacer una pregunta, doctora. Parece ser que la ruta del comercio del cacao en el siglo XVIII va a ser muy importante esta conexión que tiene con Guatemala. No sé, con algunos departamentos como el de Huehuetenango, que va a conectar con Comitán, que va a llegar a Tumbalá y Salto de Agua. Salto de Agua ya está empezando a tener una importancia comercial ya en el siglo XVIII, en la cual con la agroindustria de finales de la última década del siglo XIX todavía va a ser mucho más importante. Esto, ¿desde cuándo se conoce la importancia de esta ruta que se genera de Comitán, de Guatemala, Comitán, Tumbalá, Salto de Agua? ¿Desde qué momento se conoce, cuándo se conoce esta ruta comercial? La ruta comercial en sí ya existía desde tiempos prehispánicos, claro. No todos los pueblos, los nombres de los pueblos los conocemos, ¿no? Sino que tendrían otros nombres. Y otros que no existían, Salto de Agua no existía, no existía Castlán. Bueno, la ruta en sí parece ser que ya existían. Ahora, la ruta va a alcanzar un momento de esplendor a partir de la fundación de Salto de Agua. Ya ¿por qué a partir de ese momento? Porque hasta 1778 los tabasqueños cerraron la raya. O sea, lo que después se conoció como la raya, la tenían cerrada. Y la tenían cerrada desde el presidio de la Laguna de Tenerife. Cuando se hace la propuesta de que se abra esta ruta en 1778, lo que pasa es que Tabasco había cerrado esta ruta por el miedo a que se llevaran el palo de tinte famoso. Y en esa época lo que se cultiva en Palenque es el palo de tinte. Había cultivos de palo de tinte en Palenque. Tabasco tenía miedo de que se abría la ruta, Palenque se convirtiera en una potencia también de palo de tinte y les quitaran el mandado, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Tenían miedo que compitiera en el mercado el palo de tinte de Palenque, que se extendiera este cultivo y le hiciera sombra a Tabasco. Y por lo tanto, los de Tabasco no permitían que pasara el comercio. Era muy complicado. La única manera de pasar era a través de Veracruz y ahora sí que por el camino real, digamos, del centro de la depresión central, que entraba por Iztapalapa. Entonces, son diferentes rutas, pero esta en particular hasta mediados del siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII, no va a tomar la importancia que debió tener, porque hubo factores que lo impidieron. Muy bien, muchas gracias. Con esto cerramos. O sea, no siempre Tabasco y Palenque se llevaron bien. No siempre se dieron por la buena relación. De hecho, durante mucho tiempo recordemos también en la época colonial que Tabasco quería pertenecer a la Revolución Provincial, pero no, o sea, siempre en esta frontera hubo problemas entre Tabasco y Chiapas. Y cada uno Muy bien, muchas gracias, doctora, por la respuesta. Damos paso al micrófono a Michael para darle final a esta conferencia.
Yo necesito saber si me permiten una última cosa. Pues recomendarles que existe un libro muy bueno de investigadores que tratan de este tema de un poco de Palenque. Maiko será el instituto con su tesis y seguramente hará una aportación muy importante, pero les invito también a que lean pues, a Jorge Miguel, a Yasmenido sobre todo, pero yo tengo un alumno que está haciendo la tesis, pero es sobre el siglo XIX y el comercio en esa zona, ¿no? Precisamente la relación Tabasco-Palenque con familias connotadas. Pero sí, pues siempre hay que leer algunos artículos, ¿no? Hay artículos cortos y muy interesantes que pues explican cómo es el mundo. Perfecto, pues bueno, muchas gracias, doctora María Parrilla, por apoyarnos. Le echamos los dedos por acá, pero bueno, sabemos que en otra ocasión también podrá visitarnos. Bueno, no se ve muy bien en la cámara, pero todo el público creo que le ha parecido muy interesante. Bueno, por ahí levantan la mano, les ha parecido muy interesante esta disertación, muchas gracias. Y bueno, y en la medida de lo posible también voy a hacerles llegar los textos que usted recomienda para que también los alumnos puedan leer un poco al respecto y seguir nutriéndonos, ¿no?, sobre la historia de Palenque. Bueno, pues aunque sea de manera virtual, les muestro un poco el reconocimiento que bueno, el ayuntamiento y el equipo coordinador le va a hacer llegar por su valiosa participación, y bueno, creo que todos quedamos muy agradecidos por toda la información que nos ha traído en esta tarde, y pues muchas gracias por todo el apoyo y bueno, estamos en contacto, ¿no?